vamos a explicar fisiopatología de sepsis y shock séptico. La definición de sepsis es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala frente a una infección que puede ser causada por virus, hongos, parásitos, pero en este caso vamos a hablar de la sepsis bacteriana. Vamos a tener tres fases que vamos a explicar. El primero, que va a ser el complejo lipopolisacárido monocito. Segundo, mediadores proinflamatorios llegan a la circulación, inducen la síntesis de proteínas de fase aguda. Tercero, la mayoría de los mediadores proinflamatorios llegan a circulación, se trasladan a los órganos y producen injuria tisular. Entonces vamos a explicar primero cómo se da este complejo lipopolisacárido monocito. Entonces primero va a llegar nuestra bacteria y va a liberar endotoxinas. Que junto con el lipopolisacárido inducen a la respuesta inmune. Pero entonces este lipopolisacárido va a llegar a los receptores que se encuentran en la membrana de las células y se va a unir a la proteína ligante del lipopolisacárido. Entonces forma el complejo lipopolisacárido, proteína ligante del lipopolisacárido. Este complejo va a ser el que va a unirse con monocitos o macrófagos. Los monocitos a nivel de la circulación sanguínea y macrófagos a nivel de los tejidos. Entonces este complejo induce a mediadores intracelulares, por ejemplo, quinasas. Estas inician transcripción genética para el factor de necrosis tumoral alfa. Importante en el síndrome de inflamación de respuesta sistémica. Vamos a explicar entonces qué hace este factor, qué funciones cumple. Primero, induce la liberación de interleuquinas 1, interleuquina 6 e interleuquina 8. Induce liberación de tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, estos, que en resumen la función de estos es producir vasoconstricción. Esto aumenta la frecuencia cardíaca. Además producen fiebre y acidosis. Otra función del factor de necrosis tumoral va a ser liberación de monocitos. Estos monocitos, como ya miramos, se van a unir con este complejo de lipopolisacárido ligante, y finalmente va a producir factor de necrosis tumoral alfa y se vuelve en un círculo. Nuevamente, el factor de necrosis tumoral alfa libera monocitos y monocitos se une al complejo. Además, induce la cascada de coagulación para reparar el daño tisular e induce el complemento
estimula en el hepatocito la liberación de proteínas de la fase aguda, por ejemplo proteína C reactiva. Toda esta respuesta, como miramos en el vaso, todo producir el daño endotelial al aumentar la permeabilidad. Entonces esto vamos a denominar síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Ahora vamos a explicar cómo se puede dar este síndrome. Entonces tenemos que la sepsis puede llegar por dos mecanismos. La una es una infección, como ya miramos, bacteriana, viricida, fúngica o parasitaria, que nos puede traer la sepsis a través de una bacteriemia, viremia, fungemia, etc. Por otro lado está el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, que nos puede ocasionar una pancreatitis, quemaduras, politraumatismos, ¿ya? Entonces esta respuesta, como miramos, no puede ser solamente causada por una bacteria, sino que por diferentes mecanismos de inflamación nos puede ocasionar esto. Pero no todo síndrome inflamatorio de respuesta sistémica nos va a dar sepsis. Eso queda muy claro. Entonces vamos a nuestro tema y vamos a hablar de toda, vamos a hacer el ejemplo con la sepsis a partir de esta bacteriemia. Entonces ya tenemos nuestros SIRS, ya miramos qué pasa. Nuestros SIRS, mediado por necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6 y 8. Pero nuestro cuerpo también va a compensar tratando de hacer la homeostasis. Se denomina el CARS, respuesta sistémica compensatoria. ¿Quién tiene papel importante? El factor de necrosis tumoral 2, interleuquina 10. Estas son proinflamatorias y estas son antiinflamatorias. Entonces tenemos que este promueve la inflamación, esta disminuye, entonces en el centro se van a encontrar y producen la homeostasis denominado MARS. Eso sería lo indicado, pero nuestro sistema inmune está liberando cada vez más y más y más. Entonces eso evoluciona posteriormente ya al shock séptico. Entonces aquí teníamos la primera fase, que era el complejo lipoporosacárido monocito, y la segunda fase, que ya es que toda esa respuesta a nivel de la circulación, mediada por factor de necrosis tumoral alfa, va a inducir la liberación de proteína C reactiva o incluso otras proteínas de fase aguda. Y a tercera fase vamos a tener que toda la respuesta circulatoria va a llegar a los tejidos, a los órganos, y producen daño tisular mediado por prostaglandinas, leucotrienos, ¿ya? Entonces el shock séptico es la respuesta inflamatoria que causa daño a nuestro sistema o a nuestros órganos, tratando estos de revertir una situación infecciosa. Entonces vamos a tener daño cardíaco, renal, hepático, incluso del sistema nervioso central.
Aquí vamos a ver que nuestro corazón al haber un daño en el endotelio vascular, la cascada de la coagulación viene a reparar el daño y se forman trombos. Esto disminuye el riego sanguíneo y produce disminución de oxígeno. Entonces produce hipoxia en los órganos. Nuestro corazón, como todos los órganos, necesitan de oxígeno para realizar el metabolismo, la formación de ATP y la sobrevivencia del órgano. Aparte que nuestro corazón tiene la responsabilidad de bombear la sangre que le llega a partir de las venas a los demás órganos, sistema nervioso central, hígado, músculo, etc. Pero entonces, como ha disminuido la volemia, el óxido nítrico, como ya miramos, que produce la hipotensión, va a disminuir la resistencia vascular. Por esta razón va a llegar menos sangre a nuestro corazón. Nuestro corazón entonces va a empezar a latir más rápido para compensar esa situación y nos va a producir taquicardia. Nuestro sistema nervioso central igualmente va a recibir menos oxígeno y va a activar mediadores para liberación de catecolaminas, por ejemplo noradrenalina, dopamina, que van a producir vasoconstricción. Es un antagonista del óxido nítrico y van a aumentar también la frecuencia cardíaca. Entonces en los tejidos va a haber menos oxígeno, pero aumenta el CO2. Entonces esto lo vamos a llamar acidosis metabólica. Y muchas gracias.